Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de estadística, en particular que tiene que ver con las tablas de frecuencias. Vamos a realizar a partir de una lista pequeña de datos numéricos, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Lo haremos de la manera más sencilla, más práctica. Nos apoyaremos en esta ocasión de una hoja de cálculo para facilitar las operaciones, pero tomen en cuenta que estas tablas de frecuencia también se pueden hacer a mano. Será un poco más tardado, pero podemos apoyarnos de herramientas electrónicas como lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, partiremos de que tenemos nosotros esta lista que aparece en el lado izquierdo de valores numéricos. Sin importar la cantidad que sea de valores, podrían ser 10, podrían ser 5, podrían ser 100, podrían ser 1000 valores numéricos. Nosotros podemos agrupar toda esa cantidad de valores en diferentes categorías que nosotros vamos a llamar clases. Para no estar ocupando o analizando toda la cantidad de valores que tengamos, las vamos a separar en clases que van a ser más fáciles de procesar, más fáciles de analizar, más fáciles de trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nuestra lista de valores numéricos la vamos a ordenar. Necesitamos saber cuál es el valor menor y cuál es el valor más grande de la lista, para lo cual tenemos que ordenarlos en este caso de mayor a menor, de menor a mayor. Vamos a seleccionar toda la lista. En la parte inferior vemos que en total son 31 datos numéricos. Ese dato 31 lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, una vez que tenemos seleccionada la lista, con la herramienta de Excel, con el icono ordenar y filtrar, vamos a aplicar la opción de menor a mayor, ordenar de menor a mayor. Y si se fijan la lista, en automático Excel nos ordenó los números del más pequeño al más grande, desde 27 hasta 34. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para calcular nuestra tabla de Excel, para llenarla, perdón, nuestra tabla de frecuencias, primero necesitamos saber cuál es el rango. El rango de nuestra lista de valores es el valor más grande menos el valor más pequeño. En este caso, en la hoja de cálculo haremos la diferencia. El máximo de la lista de números que ya ordenamos menos el mínimo de la misma lista de valores. En este caso, el rango es de 7. Como es una lista muy pequeña, nosotros podemos ver que el valor más pequeño es 27 y el más grande es 34. Podemos sacar la diferencia de manera directa. Pero si fueran valores más grandes o una mayor cantidad de datos, puede que calcular este rango no sea tan directo, no sea tan sencillo. En este caso, repito, estamos utilizando Excel para apoyarnos con estos cálculos. El segundo valor que vamos a calcular es el valor K. ¿Qué es el valor K? Es la cantidad de clases o de categorías en las que yo voy a separar toda mi lista de valores. Si el ejercicio me indica la cantidad de intervalos, lo calculo directo. Si no me da el ejercicio en cuántas categorías o clases debo separar los datos, yo la puedo calcular. Y este valor K lo podemos calcular con la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Logaritmo de n es logaritmo en base 10 de n, donde n es el valor total de datos que nosotros tengamos en nuestra lista. En este caso, ocuparemos 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo en base 10 de n. Y n ya habíamos observado que era 31. Tengo 31 datos. Esta fórmula me da 5.95. Para números prácticos, para ocupar valores más exactos, nosotros podemos redondear este valor en 6. Es decir, toda mi lista de valores la voy a separar en 6 clases. El paso siguiente es calcular la amplitud. Yo sé que en total voy a tener 6 clases, pero ¿qué ancho, qué amplitud va a tener cada una de esas clases? ¿Cómo lo voy a calcular?
Lo que voy a hacer es dividir el rango 7 entre el valor de K, la cantidad de intervalos, 6. En este caso, 1.16. No se preocupen por los números decimales, los podemos trabajar de esa forma, no va a haber ningún problema. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Lo siguiente va a ser ahora llenar nuestra tabla de frecuencias. Y va a ser algo muy sencillo. La primera categoría, la primera clase, obviamente va a empezar en el valor menor de mi lista de valores, que en este caso va a ser 27. Lo podemos anotar de manera directa. 27. Ahora, ese primer intervalo, la primera clase, repito, debe de tener un límite superior. ¿Ese límite superior cuál va a ser? Lo podemos calcular aquí en Excel. Partiendo del valor o del límite inferior 27 para esa primera clase y sumándole la amplitud, en este caso 1.16. Nosotros ahora vemos que la primera clase tiene como límite inferior 27 y límite superior 28.16. Para la siguiente clase, el límite superior de la primera va a fungir como límite inferior. Lo podemos copiar de manera directa. Entonces ahora ya tengo el límite inferior de la segunda categoría, de la segunda clase. Ahora para esta segunda clase necesito el límite superior. Lo vamos a repetir con la misma fórmula que aplicamos en la clase 1. $28.16 más la amplitud. Aquí nos hizo falta un dato. Tenemos que fijar la casilla donde tenemos la amplitud. La fijamos desde acá. Y ahora sí, arrastramos el valor. Entonces ahora la segunda clase va a empezar en 28.16 y 29.33. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué en la primera clase y en la segunda clase los límites superior e inferior se repiten? Vamos a hacer una acotación. En la primera clase, de 27 a 28.16, el límite superior no está incluido. Es decir, es un intervalo cerrado por la izquierda, pero abierto por la derecha. ¿Por qué? Porque el valor exacto 28.16 lo vamos a considerar en el segundo intervalo. Es decir, si lo quisieran ver de una manera escrita, lo podremos denotar así. Cerrado por el lado izquierdo, 27,28.16 abierto por el lado derecho, para que quede un poco más gráfico. Para la siguiente clase sería cerrado por la izquierda 28.16, abierto por la derecha 29.33. Esto es, repito, como un ejemplo. ¿Ok? Entonces, podemos repetir las fórmulas con las que ya declaramos en los límites inferiores de la segunda clase para obtener los límites inferiores de las siguientes clases. Que nos falló. Ok, no importa. Ya obtenemos los límites inferiores, ahora obtenemos los límites superiores. Si se fijan, los valores se llenan en automático. Aquí hay que notar que el valor mínimo o el límite inferior de la primera clase tiene que corresponder con el valor mínimo de mi lista de valores. Y el límite superior del último intervalo debe de corresponder con el valor máximo de mi lista de datos. Si no fuera así, tenemos que revisar las operaciones o los cálculos que hicimos de amplitud y de el valor K para calcular los intervalos. No podemos tener o no podemos perder valores en mi tabla de frecuencias. El paso siguiente es calcular el punto medio de la clase, que se llama marca.
Esto es nada más como valor estadístico, no lo ocupamos para llenar la tabla de frecuencias, es más que nada como una referencia para saber cómo referenciarnos a la clase. Lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Sumamos el valor, el límite inferior de cada clase más el límite superior. Y todo eso lo dividimos entre 2. Obtenemos la marca del primer intervalo y la marca de los demás intervalos. A continuación, llenaremos o comenzaremos a llenar la tabla de frecuencias. Vamos a obtener nosotros 6 frecuencias: absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada, porcentual y porcentual acumulada. Hay casos en donde no todas las frecuencias se utilizan. A veces se simplifican la relativa y la porcentual en 2 diferentes columnas. La frecuencia absoluta, ¿qué es? Es la cantidad de veces que se presentan valores de mi lista de datos dentro de los intervalos de cada clase. Es decir, para la frecuencia absoluta de la primera clase, que considera de 27 a 28.16, ¿cuántos valores tengo? Lo puedo hacer de manera visual. Por ejemplo, para la primera categoría, yo tengo 27, 28 y 28, que son los valores que están dentro del intervalo de 27 a 28.16. Entonces, en frecuencia absoluta, yo puedo calcularle 3 de manera directa. Para el siguiente caso, necesito valores que estén entre 28.16 y 29.33. Si nos remitimos a la lista de datos, yo tendría los valores 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, tengo 6 datos que se presentan entre 28.16 y 29.33. Para el siguiente caso, necesito valores que estén entre 29.33 y 30.5. En este caso yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores que corresponderían al número 30. 7. Para la cuarta clase necesito valores entre 30.5 y 31.66. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores son la frecuencia absoluta de mi cuarta clase. Para la quinta clase necesito valores entre 31.66 y 32.83. Tendría 1, 2, 3 valores. Lleno mi tabla con la frecuencia absoluta 3. Y para la última clase necesito valores entre 32.83 y 34. Serían 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí tengo llena mi columna de mi tabla de frecuencias referente a la frecuencia absoluta de cada categoría. El paso siguiente es llenar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo lo vamos a llenar? Esta columna se va a llenar haciendo un conteo clase por clase y la suma de las frecuencias absolutas de cada clase. Es decir, cuando solo tengo la clase 1, la frecuencia acumulada es 3. Pero cuando llego a la segunda clase, las frecuencias acumuladas se suman. 3 más 6, 9. Para la tercera clase, la frecuencia absoluta acumulada sería la suma de las 3 primeras. 7 más 6 más 3. En este caso, 16. Voy a seguir sumando las frecuencias absolutas de cada categoría para ir llenando mi frecuencia absoluta acumulada.
16 más 8, 24. 24 más 3, 27. Y 27 más 4, 31. Si lo notan, la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría debe ser el total de los datos que tengamos en la lista inicial. No puedo tener más y no puedo tener menos. En esos casos me indicará que estoy cayendo en un error y tendré que revisar nuevamente mis tablas de frecuencia absoluta o mis tablas de frecuencia absoluta acumulada para ver en dónde estoy dejando de hacer algún conteo. Tengo alguno o varios datos perdidos en esos casos. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división, el cociente de mi frecuencia absoluta entre el total de valores que yo tengo en mi lista de datos. En este caso, repito, son 31. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividir 3 entre el total de datos, 31. Aquí me aparece con un dato de porcentaje. Podemos cambiar este dato, este formato que tiene la casilla, para darle uno de número. Y así obtuve mi frecuencia relativa. Ahora bien, ¿cómo obtengo la frecuencia relativa de las segundas categorías? De la misma manera, voy a dividir 6 entre el total de valores que tengo, 31. Para el siguiente, 7 entre 31. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Ya que estoy trabajando en Excel, voy a ocupar funciones. En este caso declaro la función H3, donde está el valor de la frecuencia absoluta de la primera clase, entre 31, que es el total de valores. Ya que declaré la función para la primera categoría, puedo repetir, arrastrar la fórmula, la función, para las demás categorías. Y ya llené mi columna de frecuencia relativa. Ahora voy a llenar la columna de frecuencia relativa acumulada. De manera similar a como llenamos la tabla de frecuencia absoluta acumulada, vamos a sumar valores. La primera frecuencia relativa acumulada será la frecuencia relativa de la primera categoría. La frecuencia relativa acumulada de la segunda clase sería su frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada de la categoría anterior. Ya que ingresé la función correcta para obtener la frecuencia relativa acumulada de la segunda clase, puedo arrastrar para obtener las demás frecuencias. Aquí es importante ver que la frecuencia relativa acumulada de la última clase debe de corresponder a 1. Si no obtengo el valor de 1 en esa última categoría en la frecuencia relativa acumulada, nuevamente es porque tengo un error en mis cálculos. Estoy dejando de considerar alguno o algunos datos en los conteos. Ahora bien, ¿cómo calculo la frecuencia porcentual? Es muy sencillo. La frecuencia porcentual la podemos calcular de dos formas. Podemos hacer la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos, 31. Y todo eso multiplicarlo por 100, 9.67. Aquí yo le podría agregar el símbolo de por ciento. Otra forma en que la podemos hacer, ya que estamos trabajando en Excel, es de la siguiente manera. Repetimos el cociente H3, donde está la frecuencia absoluta de la primera clase, entre 31. Y ahora, en esa casilla, vamos a seleccionarla y con el comando control 1, en esta pequeña ventana que me aparece de formato de celdas, le vamos a dar la categoría de porcentaje. Lo podemos trabajar
con 2 decimales, le podemos trabajar con 3 decimales o podemos trabajar los números cerrados con 0 decimales. Eso ya va a ser decisión de cada uno de nosotros. Ya tengo yo declarada la función para obtener la frecuencia porcentual de la primera categoría. Puedo arrastrar la función que ya declaré para que se replique a las demás clases. Y ya tengo la frecuencia porcentual de cada categoría. Para la última columna, la frecuencia porcentual acumulada, ya imaginarán ustedes la forma en que se va a obtener. La primera frecuencia porcentual acumulada es la frecuencia porcentual de la primera clase. La segunda frecuencia porcentual es la frecuencia porcentual de la segunda categoría más la de la primera. Replico las fórmulas. La fórmula que ya declaré y obtengo para la última clase una frecuencia porcentual acumulada del 100%. Si se fijan, estos valores de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada para la última categoría, podemos decir que son candados en donde yo puedo saber si tengo datos perdidos o no, o al contrario que tenga datos duplicados, que los haya contado 2 veces en el cálculo de las frecuencias. Con estos valores, frecuencias relativas, absolutas o porcentuales, lo que yo voy a hacer es hacer análisis posteriores que van a ser gráficas, gráficas de distribución para saber si mis datos se distribuyen de manera normal o no se distribuyen de manera normal, para hacer un análisis un poco más profundo de mis valores. Hasta aquí